Hola, buenos días, colegas. Estamos por iniciar la tercera sesión del seminario interinstitucional dirigido a TICAT en la formación docente universitaria. Tenemos el gusto de ser acompañados hoy por el maestro Alfredo García Zavala, que es candidato a doctor en educación. También es ingeniero eléctrico electrónico con estudios de maestría en comunicación y tecnologías educativas. Es maestro en diseño y gestión de proyectos tecnológicos, especialista en entornos virtuales de aprendizaje y en gestión del trabajo colaborativo con equipos distribuidos. Fue estudiante y profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades, a quien deben gran parte de su formación. Ha trabajado en el sector público, privado y el tercer sector. Actualmente es director de tecnología e innovación de la Universidad ORT México, donde también es docente de la maestría en innovación educativa. Es presidente de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, SOMESE, organización pionera dedicada a promover el uso racional y creativo de la tecnología en la educación. Pues como pueden escuchar, el maestro Alfredo García es una persona experta, nos viene muy bien su participación porque se habla con poca frecuencia de las políticas dirigidas a las TICAD y él no solamente es un experto, sino también un actor en la aplicación, construcción de las políticas y por eso se le ha invitado a que nos acompañe en la tercera sesión de este seminario. Maestro Alfredo, cuando usted guste iniciar, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Oscar, doctora Elvia, muchas gracias por la invitación y bueno, eh, esto de experto siempre me ha hecho un poco de ruido porque creo que conforme nos vamos adentrando más en estos temas, nos vamos dando cuenta que no somos expertos en nada, ¿no? Y me refiero a mí. Y esto es importante mencionarlo porque justo he utilizado dentro de mi presentación y dentro de pues todo lo que queremos desarrollar el día de hoy en esta sesión, un poco las voces de las personas que integran a la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, que es en realidad quien es el actor importante dentro de esta agenda digital educativa. Yo hoy como presidente pues traigo aquí la voz, las voces de los miembros de la organización, de los pioneros del cómputo educativo, y ahora les voy a decir por qué nos asumimos y asumimos la organización como tal. Y bueno, pues muchísimas gracias y espero que sea de provecho de todos. Déjenme iniciar, bueno, este lo puse nada más de prueba para probar el audio y el video. Déjenme iniciar con una pregunta que lo voy a colocar después, más tarde, dentro de la presentación. Les voy a dar el enlace igual por acá, pero quiero irme adelantando, mostrándoles la pregunta para reflexionar al respecto y cuando llegue el momento de hacer la actividad, pues ya les coloco el enlace. Pero la pregunta básicamente es, ¿para qué la tecnología en la educación? Y esto es muy importante, por supuesto, dentro del seminario, ya lo habrán discutido, ya lo sabrán, es más, están aquí dentro de este seminario por causa de esto, pero a veces hace falta reflexionar un poco el para qué, ¿no? Más adelante les voy a mostrar una reflexión acerca de por qué es importante este para qué, pero pues aquí se los dejo. Entonces, para plantear este tema de la agenda digital educativa, quiero que nos pongamos en contexto un poco con los antecedentes que forman parte de esta agenda digital y otro poco también decirles que en el transcurso de esta historia, de estos antecedentes, hay muchos factores que tienen que ver con factores políticos, incluso factores de partido, que es importante mencionarlos y que sí tengo que decir que hoy es un reto, este día es un reto hablar de estos temas y hablar de política por el contexto en el que estamos, pero creo que es muy necesario y creo que es muy, muy importante visibilizar estos asuntos desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, eh, quiero que nos ubiquemos, voy a poner este fragmento, quiero que nos ubiquemos en el año de 1984. Este es el fragmento de una película, nada más les voy a mostrar unos segundos y más adelante comento.
Ahora escucha. Los exterminadores son unidades de infiltración. Parte hombre, parte máquina. Por dentro es una aleación de metal. Un microprocesador lo controla. Está blindado, es muy fuerte. Pero por fuera tiene tejidos humanos. Carne, sangre, piel, cabello, hecho para los cyborgs. Mira, Rhys, no sé qué quieras de mí. ¡Pon atención! Necesito otro auto. La serie 600 tenía piel de hule. Eran fáciles de identificar. Pero los nuevos parecen humanos. Sudan, tienen mal aliento, todo. Es difícil reconocerlos. Tuve que esperar a que te atacara para detectarlo. Escucha, yo no soy estúpida. Aún no fabrican algo así. Aún no. Pero será dentro de 40 años. ¿Quieres decir que es del futuro? De un posible futuro. Como podrás ver, no sé mucho de tecnología. Eso quiere decir que también tú vienes del futuro. Así es. Correcto. Ok, justo estamos 40 años en el futuro y afortunadamente ese futuro posible no llegó, pero en el contexto de los últimos acontecimientos en el mundo de la tecnología que tienen que ver con el boom de la inteligencia artificial generativa, bueno, pues llama un poco la atención el que justo una de las referencias en las películas que teníamos sobre estas inteligencias artificiales, pues vaticinaban el fin del mundo, ¿no? Y es el momento en el que la inteligencia artificial adquiere conciencia de sí y entonces toma control de el planeta y los recursos y se dedica a exterminar a los humanos porque pues los considera una amenaza para su supervivencia. Esta película la pongo aquí en el contexto porque por esos días también aparecía este comercial en televisión. IBM fabrica computadoras grandes para empresas grandes, computadoras menos grandes para empresas no tan grandes, computadoras pequeñas para empresas pequeñas y pequeñas para empresas grandes, no tan grandes para empresas pequeñas que quieren crecer y muy pequeñas para empresas pequeñísimas. Computadoras IBM para empresas que quieren crecer, pequeñas para grandes y para pequeñas, no tan grandes para no tan grandes, grandes para grandes y muy pequeñas para todas las empresas. IBM, tan grande o pequeña como usted la necesite. 1984, la llegada de las computadoras a México, bueno, por supuesto que no es de 1984, es anterior, pero ya a principios de los 80 se empezaban a ver pues algunos intentos, incluso por aprovechar la tecnología, la computación dentro de la educación. Y sucede que en 1984, pues este grupo de personas que ya estaban dispersas en el país, en distintos proyectos, profesores, muchos, la gran mayoría de ellos, investigadores algunos, pues decidieron reunirse en 1984 y hacer el primer simposio internacional de computación en la educación. Este año se cumplen 40 años de este simposio y lo que quiero es abordar este tema de la agenda digital educativa desde la perspectiva de SOMESE, porque es muy enriquecedor ver no solamente los factores políticos, sino pues la visión académica de esta organización, porque pues es una organización conformada principalmente por académicos e investigadores y estudiantes y bueno, en realidad personas interesadas en estos temas. En aquellos días, el ingeniero Jorge Gil Mendieta, que era el director general del programa universitario de cómputo de la UNAM, que hoy es bueno, después fue la de GESCA y luego la de GETIC, decía que todos los que participaron en la organización y los ponentes en el simposio se iban a sentir satisfechos si lograban dejar sembrada esta semilla que madurara y cuyos frutos sean una mejor educación para nuestros hijos. La perspectiva era en ese momento la educación vista así para nuestros hijos, ¿no? Los invitamos a enfrentar juntos y continuamente este reto, dice, una mejor educación para nuestros hijos. A este esfuerzo también se sumó la Academia de la Investigación Científica, que hoy es la Academia Mexicana de Ciencias. Y bueno, eh, hay muchos documentos al respecto sobre las participaciones de
distintos simposios, pero este en particular me parece muy importante. Aquí estoy dejando un código QR para que lo escaneen y puedan ver ustedes la memoria de ese simposio. Dentro de la memoria de este simposio llama mucho la atención una de las ponencias del doctor José Negrete y Edith Ariza, que curiosamente la doctora Edith ha estado presente en todos los simposios, incluso en el que acaba de pasar el año pasado. El doctor José Negrete ya falleció, pero más adelante él constituyó la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Y podríamos decir que esta es nuestra primer ponencia que tiene que ver con temas de inteligencia artificial, que decía, ¿qué podemos aprender sobre enseñanza para niños cuando construimos un experto artificial que aprende y enseña? Les dejo el enlace más adelante aquí está el QR para que visiten esta ponencia. Es una ponencia muy, muy breve, pero que nos da cuenta de los esfuerzos que ya se estaban realizando hace 40 años en esta materia y que no eran esfuerzos directamente, muchos de ellos no eran esfuerzos directamente venidos de las administraciones federales ni locales, ¿no? Quiero mostrarles aquí otro fragmento de un testimonio de uno de esos pioneros del cómputo educativo que asistieron a este simposio, el doctor César Pérez Y Coro. fue así como en el año de 1983 me salí de IBM con esa intención, con la intención de una aventura, teniendo una seguridad en esa compañía, pero yo preferí mejor vivir mi vida, ¿no? Entonces empecé a trabajar con algunos chicos de computación, que entonces ya existía la carrera de computación aquí en la UAP, y sacamos la primera serie Cosmos, el primer producto fue la serie Cosmos. Se van a admirar ustedes ahorita de lo que venían los programas, ¿no? Venían en cassette, después ya vinieron en disquete y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y paralelamente a eso, empezamos a trabajar con el logo. Tuvimos la oportunidad de que McGraw-Hill imprimiera un proyecto de logo. Pasó el tiempo, seguimos haciendo software educativo con estos chicos. Yo decía, bueno, pues conociendo de programación en IBM y luego de matemáticas, porque yo estudié ingeniería civil, digo, pues ¿qué me falta? Simplemente ponerme a trabajar, ¿no? Y así lo hicimos, y llega 1984 y aparece en el periódico desplegado invitando al primer simposio internacional de computación infantil, sí, efectivamente. Eso es lo que yo iba a presentarles a ustedes. Aquí guardo precisamente ese logo, que es un logo histórico. Es un logo histórico que dice mucho de eso. Y entonces, pues me voy a México a registrar mi primera, las ponencias que íbamos a llevar, y la primera persona con la que yo topé con este simposio fue precisamente Roberto Sayavedra, ya no me acuerdo, creo que por Insurgentes o algo así, tenía una oficina y me recibió muy amablemente, y yo esperaba que a lo mejor me iban a recibir con gestos adustos, y todo lo contrario. Roberto, inmediatamente nos hicimos amigos. Sí, cómo no, lo que quieras. Pues le digo, queremos llevar unos niños porque tenemos un taller de computación, y llevamos a un grupo de niños a que presentaran sus proyectos de logo, total, fue una cosa muy bonita. Pero llegó un momento, y aquí viene una cosa muy interesante de la problemática. Llegó un momento en que presentamos nosotros el software educativo, fue el último que presentamos, y presentamos precisamente estos programas, ya en CD. Entonces, entramos y presentamos y mostramos algo de ecuaciones, no recuerdo yo de qué cosa fue porque eran para secundaria. Entonces, terminando de presentar eso, viene un shock, pero un shock terrible para nosotros. Nosotros pensando que estábamos escalando la cumbre del nuevo conocimiento,
y se levanta alguien ahí del público y dice, yo quiero pedir un SOS en contra de esos productos que están bloqueando la imaginación y que van en contra de la pedagogía y que son productos, bueno, ya para qué les platico, ¿no? Nos hizo pedazos, pedazos. Todos se nos bajó completamente todo no tiene ningún elemento didáctico, ningún elemento pedagógico. Sin embargo, hubo un detalle, un profesor se levantó y dijo, dice, todo lo que acaba de decir esta persona es correcto, yo estoy de acuerdo con eso. Pero les quiero decir una cosa, hemos escuchado, que por cierto, ese simposio se llenó de gente ahí en el Palacio de Minería, hubo una cantidad de gente, como que la sociedad estaba preparada para ver algo de esto, ¿no? Entonces dice el profesor, yo quiero decirles a ustedes que yo he escuchado, yo he andado buscando este tipo de productos y he visto a mucha gente que habla que va a hacer courseware, entonces utilizaban la palabra courseware, courseware, y que van a hacer no sé qué tantas cosas, pero no he visto nada. Y estos señores finalmente son los primeros que presentan algo hecho, algo funcionando. Entonces, no está bien que los aplastemos. Lo que tenemos que hacer es colaborar con ellos y ya que están haciendo algo, pues ayudarlos a que sus cosas salgan bien. Se ve que tienen la posibilidad de hacer cosas. Bueno, ya más o menos así sucedió este primer simposio y dice el doctor César Pérez Córdoba, después en un artículo que escribió sobre este caso, que decía que con esa visión corta que tenía, comenzaron a trabajar incurriendo en uno de los errores históricos que aún se siguen cometiendo al desarrollar programas computacionales orientados a apoyar el aprendizaje de diversas disciplinas, la ausencia de un fundamento pedagógico. Y curiosamente, aunque esa reflexión es de hace 40 años, sigue estando presente, ustedes lo saben, en muchos de los problemas que hoy enfrentamos en cuanto a lo que tiene que ver con las TICAD hoy, ¿no? Las tecnologías digitales. Para el segundo simposio, afortunadamente desde SOMECE, pues ya la discusión no era si se debería o no de introducir la computación en la educación, ¿no? En ese momento ya la discusión era ver más bien si era Logo o Basic el lenguaje que era el más apropiado para enseñar, y en esa lógica fue que se dieron las discusiones, ¿no? Sobre todo y se hablaba además de nuevas tecnologías, ¿no? La necesidad de incorporar nuevas tecnologías, lo que hizo que la decisión obvia fuera seguir adelante y centrarse en el cómo hacer esto de mejor forma, ¿no? Estas referencias se las voy a compartir, incluso les voy a compartir el libro de donde tenemos esto, para que le echen un ojo porque es parte de los antecedentes de lo que estamos abordando. Perdón, maestro Alfredo, aprovecho, te interrumpo un momentito adelante. porque nos comentan ahí en el chat que si se pudiera minimizar el menú de los participantes o la cinta esta de Zoom, porque no deja ver las diapositivas. Está silenciado, Alfredo. Ajá. Claro. Ajá, sí, Yo y bueno, creo que ya está. aprovechar, pues al menos el menú donde aparecemos nosotros, donde aparece la imagen de nosotros, si se puede minimizar para que se vea por completo la diapositiva. Y bueno, aprovechamos ahorita que interrumpí, ahora sí que sin querer al maestro Alfredo, para si alguien tiene alguna pregunta, comentario, anotarlo en el chat. Recuerden que es importante las interacciones y pues adelante, maestro Alfredo, y gracias. Perfecto, gracias. Lo que pasa es que estoy utilizando Zoom en Linux y de repente sí hace estas cosas raras, ¿no? Pero creo que ya se ve ahí, ¿verdad? Sí, Ya todo bien, gracias. Estamos bien, perfecto. Bueno, les decía, este segundo simposio, pues ya la discusión se había superado de si era pertinente o no introducir la computación en la educación. Eso ya se daba por hecho. La decisión era obvia, había que continuar hacia adelante y ver cómo lo hacíamos de mejor manera. Eso estamos hablando del 1985. 1986, en el tercer simposio, que fue la primera vez que se hizo fuera de la Ciudad de México, que se hizo en Puebla, pues ya quedó fuera de la discusión si se debería o no enseñar computación.
en la educación, ¿no? Eso ya estaba superado y bueno, pues ya se presentaron productos y algo muy importante, que ya había productos y aportaciones nacionales, que eso es algo que de repente habíamos logrado en el camino, en la historia de la tecnología en educación en México, y que de pronto pues llegaron y adquirieron licencias de las grandes empresas, ya saben, y todo el desarrollo y el camino que podía haberse seguido pues se perdió, ¿no? Pero ya lo veremos más adelante. Entonces, de aquí lo que sacamos es que empezamos ya a ver dos grandes impactos dentro de este simposio, que es por una parte, la conceptualización del valor y la importancia de la computación en el desarrollo cognitivo y emocional de los infantes. Hasta ese momento todavía se hablaba de computación en la educación infantil y juvenil. Y por otro lado, pues también lo que tenía que ver con el estado de conocimiento, ¿no? O sea, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, se empezaban a documentar en estos simposios, pues todas estos avances en la tecnología en la educación en México. Más adelante, pues hasta 1991 fue que el simposio fue de computación en la educación infantil y juvenil, y a partir del 92 se ha posicionado en todos los niveles educativos, incluso en educación escolarizada y no escolarizada, educación formal y no formal. Y se ha hecho de la mano de muchas instituciones de educación superior. Aquí pongo algunas de las con las que hemos colaborado, pero hay otras más. Y bueno, ese ha sido el impacto del simposio. Y ahora, bueno, pues por supuesto que para construir una agenda digital, lo importante no solamente es que tengamos la visión de las experiencias, sino del estado de conocimiento, y por eso es importante en este nuevo esfuerzo que se realizó, que se tuvieran esas dos miradas, esas dos perspectivas, ¿no? Lo teórico y lo práctico. Afortunadamente, durante todos estos simposios pudimos documentar las experiencias nacionales, ¿no? Uno de los primeros esfuerzos fue algo llamado Microcep, y después, casi enseguida, el programa de computación electrónica para la educación básica. Tanto el doctor Pérez Córdoba como la doctora Yolanda Campos, a quien cité anteriormente, conformaron un grupo que pudo contribuir en este programa de computación electrónica para la educación básica con la elaboración de programas que pudieran utilizarse, y por supuesto con el patrocinio del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, que también ha sido un aliado muy importante en este proceso, tanto en la construcción de la agenda como en la historia de la organización de estos simposios. Después de este programa de computación electrónica, que pues finalmente era uno de los primeros intentos por llevar la computación a la educación, surgió algo llamado red escolar. Hasta este momento, hasta el momento de los programas de computación electrónica para la educación básica, pues por supuesto que se utilizaban estos laboratorios de cómputo o estas salas de cómputo en algunas de las escuelas, donde había una computadora para uso de toda la escuela. Y yo no sé si algunos de los que nos acompañan aquí recuerdan alguna experiencia con eso, pero pues era una computadora prácticamente que no se utilizaba, o que se utilizaba muy poco, pero que además estaba limitada a los programas que tenía, ¿no? Que se podían instalar o que se podían abrir dentro de esa computadora. Lo que sucedió en el mundo, en general, es que cuando llega el Internet, pues se expande todo, se abren infinitas posibilidades, y surge este proyecto que se llama Red Escolar. Y para no explicárselos yo, les voy a dejar este video. Desde 1997, y respondiendo a un anhelo de equidad educativa, se concibió el proyecto Red Escolar, el cual propone llevar a las escuelas de educación básica y normal un modelo tecnológico flexible, basado en la informática, la conexión a Internet y el uso de materiales diversos para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proyecto tiene el fin de proveer a la escuela con información actualizada y relevante a través de un sistema de comunicación que permita compartir ideas y experiencias. Su filosofía
es generar un modelo pedagógico flexible que permita a docentes y alumnos sacar el máximo provecho de sus capacidades de aprendizaje, al permitirles consultar diversas fuentes, confrontar información, ejercer la investigación y acceder a videos e imágenes en un ámbito de permanente motivación y libertad formativa. De esta forma, a lo largo de su desarrollo, Red Escolar ha proporcionado a través del sitio de Internet una plataforma que brinda a la comunidad educativa proyectos colaborativos, cursos y talleres en línea para profesores y una sección de actividades permanentes en la que se exponen temas de matemáticas, desde el enfoque de la inteligencia emotiva, artículos didácticos de física, geografía, química y astronomía, estrategias de fomento a la lectura, acercamientos a la historiografía, así como actividades de formación artística. Con el objeto de reforzar los contenidos de planes y programas de primaria y secundaria, los proyectos colaborativos sugieren modelos pedagógicos que estimulan el trabajo de alumnos y maestros a través de actividades creativas, mediante la participación en foros de discusión y la consulta de CD-ROMs, red EduSat e Internet. Por su parte, los cursos y talleres en línea permiten a los profesores la actualización profesional respecto a las estrategias de intervención a utilizar en las asignaturas que imparten y en su crecimiento personal como docentes. Además, esta plataforma brinda la posibilidad de contar con correo electrónico, una herramienta sencilla que reporta enormes beneficios. Cuando un profesor se comunica con otro, puede compartir ideas, discutir sobre aspectos y problemas didácticos, operativos o sociales. Entre los objetivos de Red Escolar está el evitar que el profesor se sienta aislado en su práctica docente. Las alumnas y alumnos también hacen uso de este recurso para intercambiar puntos de vista, experiencias y vivencias con otros estudiantes del país. Con esto, se fomentan actitudes de respeto hacia la diversidad cultural y de opiniones. Establecer correspondencia entre pares distantes fomenta sin duda las habilidades de reflexión, escritura y lectura al ejercitarlas para expresar ideas, opiniones, necesidades y sentimientos, así como para interpretar lo que otros comunican. Con el fin de atender a más escuelas, el modelo de trabajo propuesto por Red Escolar se basa en el aprovechamiento máximo de un número reducido de computadoras. El objetivo principal de las aulas de medios es que los alumnos amplíen la información y los conocimientos recibidos en clase. Las escuelas reciben junto con las computadoras el equipo necesario para la recepción de la señal EduSat, línea telefónica y conexión a Internet, una videocasetera y un juego de discos compactos de consulta, que consta de enciclopedias generales y por materia. Este material se suma al ya existente enviado por distintas instancias de la Secretaría de Educación Pública a las escuelas y centros de maestros, la biblioteca escolar, libros de texto, la colección de libros del Rincón, la biblioteca del maestro normalista y la biblioteca para la actualización del maestro. Así, desde la página web, se invita a maestros y alumnos a trabajar con todas las fuentes disponibles, promoviendo el intercambio de opiniones sobre temas curriculares a través de foros, listas de discusión y consulta con expertos mediante el correo electrónico. Cuando un maestro decide acudir con su grupo al aula de medios, debe llevar un plan de clase, basado principalmente en la investigación documental. No se espera que todos los alumnos realicen la misma actividad, sino que por equipos consulten alternativamente Internet, busquen información en textos impresos, consulten CD-ROMs, videos o programas televisivos, sistematicen la información obtenida y construyan un periódico mural, una página web, una obra de teatro, una conferencia dirigida a estudiantes de otros grupos o cualquier otro medio que el profesor encuentre útil para el aprendizaje del tema. Poco a poco, alumnos y maestros se van convirtiendo en autores de contenidos de acervos para otras escuelas y, sobre todo, son gestores de su propio cambio. Se enfrentan a la realidad académica y vital con herramientas nuevas y diversas y se disponen a surcar puentes habiendo conocido los beneficios del trabajo colaborativo y el adecuado acceso a la información. Falta mucho por hacer, pero estamos sin duda en el umbral de la esperanza. Así es, estábamos en el umbral de la esperanza, faltaba mucho por hacer. Suena, o sea, estarán de acuerdo conmigo, espero, no, y si no, me gustaría que lo manifestaran, que pues gran parte de estos proyectos, por supuesto que suenan maravillosos, y sobre todo si pensamos en los contextos en los que se dan, y tienen algún fundamento, es decir, ahorita que pregunta Oscar Fernando López qué papel tuvo en Ciclomedia, justo vamos para allá. Lo que quiero que vean es justo esta perspectiva, ¿no? O sea, sin dejar de observar la perspectiva política, porque ahorita lo vamos a abordar, pero también recuperar el valor de estos proyectos es muy importante, ¿no? Dice Jesús Ramírez que él empezó con Logo y Basic precisamente en estos temas. Y bueno, aquí hay otra experiencia que ahorita la cito, pero déjenme mostrarles entonces lo que tiene que ver con
el asunto de Enciclomedia, que es, yo creo que de todos los proyectos que surgieron hasta ese momento, porque después vinieron otros, pero hasta ese momento uno de los más polémicos y uno que nos va a servir mucho de ejemplo para saber, para recuperar aquella pregunta que les había hecho al inicio de ¿para qué la tecnología en la educación? Lo voy a poner el video ahora. Para poner las tecnologías de la información y comunicación al servicio de la educación y responder a los desafíos actuales, se requiere una política nacional que las integre al sistema escolar para renovar la currícula y las prácticas pedagógicas. México tiene el privilegio de contar con libros de texto gratuitos que se reparten en todas las escuelas del país. Son resultado de un esfuerzo institucional continuo, parte de nuestra mejor tradición educativa y en muchos casos la principal fuente de consulta en los hogares mexicanos. Para promover la calidad y equidad de la educación, estamos desarrollando Enciclomedia, un sistema integrador de todo tipo de recursos pedagógicos que además sirve como una herramienta para la colaboración. Enciclomedia toma como punto de partida los libros de texto para convertirlos en un portal hacia las nuevas tecnologías, pues además de enriquecerlos, cuenta con un instrumento que permite a los usuarios utilizar video. La biología es una ciencia dedicada al estudio de todos los seres vivos que habitan la Tierra, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los más simples hasta los más complejos. Audio. Gráficos. Textos. Visitas virtuales. Animaciones. Simulaciones. Y ejercicios a través de una plataforma accesible que amplía el horizonte de la enseñanza y el aprendizaje. Enciclomedia conduce al estudiante y al maestro a un ambiente que sirve de referencia a todo tipo de materiales relacionados con la currícula de educación básica mediante ligas de hipermedia. Es una forma de organizar los materiales alrededor de los libros de texto escolares que puede poner al aula de clases en el centro del proceso de utilización de la tecnología. Una de las características más importantes de un proyecto de esta índole es la interactividad, la cual permite un acercamiento dinámico a los temas de la currícula en el marco de una organización conceptual. Además de destacar lo relevante de cada asignatura, permite que la información se estructure en diferentes niveles, tenga diversas presentaciones y, sobre todo, ofrezca varios caminos y experiencias en el proceso de construcción del conocimiento. Como herramienta de colaboración, Enciclomedia integra para cada uno de los libros una amplia gama de materiales y contenidos generados por diversas instancias educativas del país y el extranjero, entre los que se encuentra la versión más actualizada de la enciclopedia en carta. De esta manera, Enciclomedia promueve la generación de comunidades virtuales alrededor del conocimiento. Mediante el uso de Enciclomedia, las lecciones de la currícula se tornan apasionantes. Por ejemplo, cuando los alumnos de quinto grado de primaria ven el tema de los mayas, el profesor frente al grupo puede utilizar esta herramienta para que el aprendizaje sea más significativo. Los estudiantes, al estar expuestos a la integración de diversos medios, comprenden mejor los conceptos. Fascinados por el cielo y la armonía del cosmos, los mayas observaron incansablemente el firmamento. Erigieron construcciones con fines astronómicos y acumularon conocimientos en torno del movimiento y curso de los astros. Cuando buscamos un tema, aparece una barra de menús que indica los recursos disponibles. Como parte de las opciones, se abre la posibilidad de acceder a los proyectos colaborativos de red escolar, a materiales complementarios en la biblioteca digital, a páginas del portal Se Piensa, además, actividades y materiales de telesecundaria, EduSat, Canal 11 y 22. Otro recurso es referir a los propios libros de texto,
ya que el sistema permite disponer de la información que sobre el tema hay en otros grados o materias. De esta manera, los alumnos pueden interrelacionar sus conocimientos previos con los que está adquiriendo y ver un tema desde diferentes perspectivas. Esta solo es una pequeña demostración de un sistema que sin duda será una plataforma clave en el camino de convertir a los libros de texto en un portal que promueva la calidad y equidad educativa con apoyo en las nuevas tecnologías. Enciclomedia puede convertirse en una plataforma para el uso de la computadora desde los salones de clase. Para consultar los libros de texto a partir de la página principal, podemos seleccionar el grado y el libro deseado. A través del índice se accede a las lecciones y temas del texto. La navegación entre las páginas se hace mediante un clic en los iconos correspondientes. En el transcurso de la lectura, el educando encontrará diversos conceptos vinculados, a través de los cuales se abre un menú que permite seleccionar los recursos que deseamos consultar para ampliar su significado y profundizar en el tema. Enciclomedia cobra valor en la medida en que despliega imágenes fijas y en movimiento, habilita escuchar y discriminar sonidos, posibilita trabajar con simulaciones, relaciona múltiples datos e incluye recursos de diversa índole a los cuales, de otra manera, muchos sectores de la población no tendrían acceso. No se requiere ser un especialista informático para su utilización. El usuario pasa de receptor a participante interactivo, ya que elige nuevas formas de desplegar los materiales en función de sus intereses y motivaciones. La aplicación de Enciclomedia en las escuelas de un país heterogéneo como el nuestro ofrece un entorno de trabajo sensible y rico a las circunstancias de los alumnos, en función de que aborda las diferentes materias de formas muy diversas. México requiere crecer de una manera equitativa y creadora. Por ello, Enciclomedia busca contribuir a una participación democrática en la sociedad de la información y del conocimiento. Ok. Como había comentado, es uno de los proyectos más polémicos de esta historia de la tecnología en educación en México. Pero como ustedes pueden observar, era un intento y era un salto que a varios de los colegas nos pareció muy importante dar, y que si hubiera tenido la oportunidad de madurar, pues habría podido pues concretarse algo, ¿no? Es decir, desarrollarse a partir de esto algo. Muchos años después se recuperó gran parte de la información y de las propuestas de Enciclomedia. Por supuesto que tenía sus fallas. El mismo creador de Enciclomedia, que fue el doctor, bueno, junto con otro equipo, el doctor Felipe Bracho Carpizo, que además es uno de los fundadores de SOMESE, pues decía que justo cuando lanzaron Enciclomedia, él había dejado muy claro que el proyecto todavía no estaba listo para lanzarse. Sin embargo, necesitaban algo para, ya saben, ¿no? Llega un nuevo gobierno y necesitaban lanzar algo nuevo en esos temas para poder ya impactar. Y pues fue así que salió con prisa, salió pues con todos los problemas que implica lanzar este tipo de programas a nivel federal, y que al final pues fue un esfuerzo que pudo haber dado grandes resultados, que no tuvo oportunidad de desarrollarse correctamente. Entonces, bueno, aprovecho para leerlos en este sentido. Dice Lilia Patricia: Enciclomedia fue un excelente proyecto, no al alcance de todos, sino aprovechado por todos. Este tema es muy importante, no al alcance de todos, sino aprovechado por todos. Es algo que vamos a ver más adelante. Y dice, muchos equipos se cuidaban como joyas y eso hizo que se mantuvieran solo de adorno. Claro, que es lo mismo que sucedía con el tema de red escolar, ¿no? Es decir, llegaban las computadoras a las escuelas y las metían en un salón y las metían bajo llave y nadie las podía tocar porque se descomponían. Eso era cierto y sigue siendo cierto con muchos de los equipos actualmente, pero bueno, creo que es algo que pues tenía que suceder sí o sí. No sé si me pueden ayudar, se me fueron por aquí varios comentarios. A ver, sí, no sé si yo me te pueden ayudar, ayudo. más bien a ver si se me fue algo importante.
Pues principalmente los comentarios también relacionados con que aún todavía tenemos personas que se rehúsan a usar la tecnología, profesores que no saben usar el WhatsApp y que en gran medida el no contar con la infraestructura necesaria obstaculiza estos procesos de inclusión tecnológica. Ha habido avances, pero también no llega a todos los contextos, ha habido fracasos por la operatividad, puede haber modas, pero persiste el avance. Entonces son comentarios de manera general que creo que se enmarcan muy bien, Alfredo, en esto que comentas de la política educativa. Y tenemos uno último que no me deja ver aquí. Aquí, por ejemplo, dice, no se podrá hablar de calidad y equidad educativa mientras se mantenga en los países la falta de conectividad en diferentes zonas o regiones en las que acceder a los servicios es privilegio de unos cuantos y quienes no tienen las condiciones o posibilidades quedan rezagados. Ahí nos comenta Alfredo que dejó de escuchar. ¿Los demás me escuchan? ¿Sí me escuchan? Silvia. Ajá, sí, gracias. Entonces, a ver, ahorita le mandamos un mensaje a Alfredo, para que cheque ahí cuál es, pero sí, o sea, estas cuestiones de la brecha digital, que ya también el concepto de brecha digital ha ido cambiando, ya no es solamente las cuestiones de accesibilidad y conectividad, sino la brecha digital tiene mucho que ver con estos fracasos de políticas públicas en materia de TIC, que están vinculadas no solamente a tener acceso a la tecnología, sino también a saber utilizarla. Creo que ya tenemos de nuevo a Alfredo por acá. Entonces, Alfredo, bueno, apenas se está uniendo. Ok. Sí, Alfredo, ¿ya apenas nos está escuchas? ingresando. Ok, gracias. ¿Ya nos escuchas, Alfredo? Sí, Alfredo. Hola, hola. Bueno, Parece Alfredo, que, ajá, parece que aún no. aún no nos escucha. Bueno, ahí sí puedes mandarle por favor un mensaje, Oscar, para ver si es posible que nos escuche. Y como ustedes pueden ver, también en este análisis que nos ha estado haciendo Alfredo, todavía persisten problemas estructurales, al igual que hay problemas estructurales en otras áreas, en todo lo que es la evolución de la política educativa en materia de tecnología, pues también ha sido un asunto que no ha ido a la par de lo que han sido las tecnologías en la industria o en el área comercial, ¿no? De tal suerte que muchas de las metodologías que se van generando como innovadoras en educación, pues son metodologías o propuestas que se han gestado en la parte comercial. Por ejemplo, pues les puedo dar varios ejemplos. Uno de ellos es el pensamiento de diseño, design thinking, que es una metodología que se importa de la mercadotecnia o de los grupos de mercadotecnia que buscan colocar un producto en el mercado y hacerlo atractivo con la participación de las personas, a la educación, donde se busca pues generar ideas para determinados proyectos educativos, pero también yéndonos a la base de la participación y la comunidad. Entonces, como podemos ver y como bien lo comentan, pues también es un asunto pues que va lento, y la formación del profesorado también es un asunto pendiente. Y como lo dices, Ana Karen, la formación del profesorado, pues también tendríamos que ver cuáles son los enfoques de formación. Y fíjense que qué bueno que hablamos de enfoques, porque si ustedes visualizan en estas políticas que nos presentó Alfredo de cómo entra el cómputo a México con diferentes universidades, cómo de repente se unen y empiezan a generar ese etos del cómputo educativo y se empiezan a gestar los programas de tecnologías orientados a la educación, la visión, tendríamos que visualizar también cuál es la visión que se propone en estos momentos. Si es una visión muy instrumentalista, centrada a saber manejar, que todavía esa visión persiste en muchos discursos políticos, de que hay que saber manejar las tecnologías, pero se deja de lado esta visión social, quizá, o esta visión cultural, porque ya la tecnología ya no es solamente instrumental, también es social, también es cultural, también es identitaria,
Entonces, hay muchos enfoques que quizá valdría la pena que nosotros retomáramos para, pues, no solo entender la política educativa, sino también aplicarla, porque independientemente de que la política educativa la generan tomadores de decisiones, toca a nosotros, los docentes y estudiantes o autoridades educativas, aplicarla. Y creo que ahí también tendríamos que hablar con Alfredo de otra gran brecha. Alfredo, ¿ya nos escuchas? ¿Ya está Ya, todo bien? Perfecto. Ay, pues qué ya bueno escuché. tenerte de regreso. Estábamos haciendo como un breve recuento de las participaciones y se resumen en 3 aspectos importantes. Hemos tenido avances, pero también hay pues la brecha digital, que no solamente acceso y conectividad, sino también formación, la formación docente que es elemental, y pues también todos estos enfoques con los que se han manejado la política educativa a nivel nacional, ¿no? Enfoques instrumentalistas que todavía siguen persistiendo en muchos de los discursos y que no se le ha dado quizá todo este enfoque integral también a reconocer las tecnologías como parte de nuestra vida. Y en ese punto te dejo continuar. Gracias. Así es, muchísimas gracias. Gracias por esperarme con esto. Tuve que reiniciar, entonces ya, pero ya abrí todo. Y si me permiten un momento, creo que ya se muestra la presentación, ¿verdad? Ya estamos viendo el video de Guillermo Kelly. Ah, perfecto. Sí, em, justo estos temas, esto que lograron recapitular y conversar, es una perspectiva que quiero abordar ahora que terminemos con este recuento, porque es muy importante ver primero, pues estas experiencias que forman parte de los antecedentes de la agenda digital educativa y luego ver el enfoque desde el cual se está abordando esta nueva agenda para poder superar o tratar de superar en el camino estas brechas que, o sea, no solamente no se han solucionado, sino que se han hecho más grandes, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Pero primero quiero mostrarles este video de un poco para recapitular también la importancia de hacer este recorrido de los antecedentes desde la perspectiva de SOMESE. Hay que destacar aquí el papel de SOMESE, porque SOMESE estuvo cerca de este proyecto desde el principio y muchas de estas personas que participaron en esta gran discusión eran también, hay que destacar aquí el papel de SOMESE, porque SOMESE estuvo cerca de este proyecto desde el principio y muchas de estas personas que participaron en esta gran discusión eran también miembros de SOMESE. Entonces, eso fue muy importante. Yo creo que cualquier proyecto importante, grande, que aspira a tener impacto, tiene que trabajarse seriamente a partir de las opiniones y punto de vista de gentes que tienen la experiencia. Y debo decir una cosa, cuando nosotros empezamos, esto también empezaba en el mundo. A lo mejor había países que nos llevaban 3, 4 años, pero en 3, 4 años no se había avanzado. Los primeros intentos que se hicieron en el mundo, y para poner el ejemplo de Estados Unidos, para usar la informática educativa, fue justamente con puras computadoras sin el uso de Internet, utilizando softwares demasiado sencillos que además se agotaban. Es como tener un software que multiplica. ¿Qué quiere decir? Eran cosas que no agregaban valor a la educación. Digo, un maestro puede eso mostrarlo en un pizarrón y enseñarlo muy bien y no se necesita una computadora. Descubrimos después que el valor de la computadora en mucho estaba en la comunicación y en la manera en que desataba procesos colaborativos. Porque debemos entender que la educación es una construcción social. Y lo que ha hecho la nueva tecnología es a desatar y facilitar esos procesos de construcción social del conocimiento. Justo esto que nos vienen comentando en el chat
es muy importante para este abordaje de la agenda, porque cierto es que tenemos retrocesos que avanzamos y que retrocedemos 3 pasos, como dice Lilia Patricia Ruiz, pero pues se torna complejo en este contexto y bajo esta misma lógica, pues la continuidad y los avances dentro de esto. Les voy a mostrar otro video también de la doctora Ana María Prieto, que recién hace algunos meses se hizo viral algún video de ella, pero bueno, quiero que la escuchen desde esta perspectiva aquí. Proyecto que también participé con la maestra Marcela, el proyecto SEC 21, que a mí me parece un proyecto muy importante. Sin embargo, creo que al igual que el otro proyecto con el que participé, que fue Enciclomedia, creo que adolecieron del problema de que se centró la visión externa y a la mejor política en los asuntos de los equipamientos, que obviamente eran caros, y no en lo que como propuesta pedagógica estos proyectos tenían en términos de cuál es el papel de la informática y del cómputo educativo en los espacios escolares. Entonces, creo que mientras el centro esté dado en los equipos y no en lo que puedes hacer con los equipos, pues podemos hacer muchos proyectos y no van a tener un impacto importante. Creo que Red Escolar, aunque en principio parecía que estaba limitado a los equipos, creo que el potencial que le abrió Enciclomedia, porque bueno, me tocó como directora académica efectivamente impulsar que Red Escolar no se quedara en los límites de la conectividad, sino que también se pudiera trabajar aún en discos compactos, permitió comprender Red Escolar como un asunto fundamentalmente pedagógico, de interacción, de construcción colectiva, de trabajo enriquecedor entre sujetos de distintos espacios con referentes diferentes que intercambian opiniones e interactúan. Cosa que yo siento que en los otros proyectos, pues por X o Z razón, no se ha recuperado, ¿no? Otro de los proyectos importantes, te comentaba, es Enciclomedia. Creo que Enciclomedia realmente era un proyecto, o es un proyecto, que a mí me parece fundamental, siempre y cuando lo alejemos de la visión de que es un pizarrón mágico o un pizarrón electrónico. Eso no es Enciclomedia. Enciclomedia era la posibilidad de articular distintos materiales que se habían elaborado históricamente en este país. Algunos compañeros elaboraron productos en radio, en televisión, y esos materiales los fuimos recuperando en Enciclomedia e incluso se elaboraron interactivos con toda la nueva potencialidad que las computadoras pueden tener de simulación y de manejo de gráficos, que permitían efectivamente empezar a mirar la integración de medios a través de un equipo que organiza esa información, que permite a través de una base jerarquizada reportar la información que hay en esos repositorios de manera conceptual, temática. Y es terrible que, por ejemplo, todos usamos cotidianamente un Google y nos parece que es un gran aportador de recursos informáticos organizados, y Enciclomedia lo desechamos porque se confundió con el proyecto de equipamiento y se politizó. Esa es la gran tragedia de los proyectos políticos. Ahorita incluso estoy participando en otro proyecto, que es una especialización en línea, que me ha permitido ver efectivamente la potencialidad que puede tener la educación a distancia, virtual y en línea, que es el proyecto de especialización en competencias docentes de educación media superior, que se da en el marco del programa de formación docente de la RIEMS, de la Reforma Integral, y que nos ha permitido impactar. Ahorita tenemos un universo de estudiantes de más de 15,000 estudiantes, y esto realmente a mí lo que me ha dado es ver el potencial que las tecnologías tienen. Sin embargo, creo, y eso es algo de las dificultades que los proyectos tienen y que no deja de adolecer de ellos, de esos pecados, que al estar inscrito como parte de un proyecto nuevamente sexenal y político, muchas veces la inscripción de los maestros es voluntariamente a fuerzas,
Muchas veces entonces los maestros no tienen el ánimo y el entusiasmo para participar, pero bueno, también a veces dirán algunos que lo coercitivo obliga, y entonces lo que sí es cierto es que ha obligado a que un conjunto de profesores que a lo mejor no se hubieran metido al mundo de las tecnologías y que nos los dicen y nos los comentan, pues se han incorporado y han descubierto en ese universo un potencial muy grande para su trabajo pedagógico en las aulas. Justo lo que comenta la doctora Elvia, la desgracia de los proyectos de política educativa es cuando se despedagogizan y se politizan, ¿no? Y yo diría se partidizan aquí. Hay otra participación que me gustó de aquí de Fernando Damián, que dice: por ello la importancia del uso didáctico pedagógico de los equipos computacionales más allá de la versión que se tenga instalada. De lo contrario, se generan acciones robotizantes, alejadas del ser humano y de sus valores. Entonces, bueno, eso es importante. Y bueno, hay escuelas donde no hay internet o el internet falla cotidianamente. En casa teníamos buena conexión, en las escuelas no siempre, dice alguien por aquí también. Y bueno, por supuesto, hay varios temas que empiezan a surgir y que es claro que se pueden empezar a visualizar ya de manera muy general y muy global cuáles son las situaciones que nos han llevado a que estos proyectos no tengan continuidad o no tengan éxito, a pesar de que con sus carencias y con sus limitaciones hayan podido pues prosperar, madurar e incluso pues realmente medir su impacto, ¿no? Algunos de estos proyectos, aquí les dejo otro QR y más adelante les voy a compartir el enlace. Pueden verlos en este libro que se editó en 2009 de 25 años de informática educativa en México, que hoy le hemos llamado en 2024 40 años de la tecnología en la educación en México, pero aquí dentro de este libro pueden encontrar y profundizar en las referencias que les acabo de compartir y en gran parte de estos proyectos desde la perspectiva de los actores importantes que finalmente son los maestros y quienes lideraron estos proyectos, ¿no? Los maestros y los formadores de maestros. Bueno, después de todo esto surgieron pues otras iniciativas, ¿no? Pues de los distintos gobiernos, de los distintos, ya ni siquiera de los partidos, ¿no? Porque pues llegó Enciclomedia, que era de un gobierno del mismo partido, y llegó el nuevo presidente y acabó con todo, ¿no? Acabó incluso con otras cosas que no tenían nada que ver con educación, pero que sí impactan dentro de la educación, que es, bueno, temas asociados siempre a condiciones materiales de la gente, ¿no? Pero bueno, el programa de habilidades digitales para todos, que seguramente algunos de ustedes conocieron, pues sí, dentro de su estructura y en el papel tenía estos 5 componentes: el pedagógico, el de la gestión, el del acompañamiento y siempre en todos los casos el de operación y de infraestructura, que siempre va a estar presente y que no logramos todavía resolver, ¿no? Incluso el día de hoy, después de la pandemia y después de la advertencia que ya tuvimos acerca de estos temas. Más adelante, ya en el siguiente sexenio, fue el programa de inclusión y alfabetización digital, el PIAD, aquel que se dedicó a entregar tabletas a los niños de 5º grado, y que pues sí estuvo asociado con algunos esfuerzos también de capacitación a los profesores y todo, pero pues ustedes saben, en el contexto de ese gobierno, el tema de las evaluaciones y demás, pues por supuesto que contaminaron mucho este proyecto, que la verdad es que tampoco tenía mucho fundamento, partiendo de la historia que ya habíamos alcanzado y que habíamos tenido. Y luego surgió este gran proyecto que se llamó Aprende 2.0, como ustedes lo verán, con puro experto en la materia. Y bueno, pues desde que vemos esta fotografía vemos el enfoque que tenía ese proyecto, ¿no? Aprende 2.0, que hay que decirlo, la verdad es que SOMESE tuvo oportunidad de comentar directamente con los responsables de ese proyecto, con la responsable de ese proyecto, la maestra Cristina Cárdenas,
pues le hicimos llegar varios comentarios acerca de lo que se pretendía hacer con Aprende 2.0 y pues nos escuchó. No podemos decir que tuvo frutos esa escucha, pero por lo menos hubo por ahí alguna apertura. Y bueno, les cuento toda esta historia porque si ustedes van directamente a los documentos ya de la agenda digital, van a encontrar todo de lo que les acabo de hablar. Yo lo hice desde la perspectiva de SOMESE, pero ustedes pueden ver el recuento de todos estos antecedentes para construir la agenda digital. ¿Qué fue lo que sucedió con todos estos proyectos y qué encontramos? Pues que había que buscar un esfuerzo que trascendiera los sexenios, ¿no? Ya lo decía la doctora Ana María Prieto, el problema era que pues eran planes y programas que respondían a las políticas del sexenio en curso y entonces había que pensar en algo más grande, en algo global, ¿no? Por ahí el doctor Cervantes, que fue muchos años coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, decía ya desde hace algunos años que había que pensar en políticas de Estado, ¿no? Y entonces ver desde esa perspectiva de Estado el abordaje que teníamos que hacer hacia la tecnología en la educación, pues era lo más importante para poder superar esa visión de sexenios. Y es por eso que llegado este último gobierno, el gobierno que está por concluir, que se lanzó la Ley General de Educación Federal, que dedicó un capítulo completo bueno, que son 3 artículos, al tema de tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Ahí decía aprendizaje digital. Después ya cuando se construyó la agenda, digamos que se corrigió porque tenía que decir digitales porque se refería a las tecnologías y no al aprendizaje, el conocimiento y la comunicación, pero así está en la ley en este momento, ¿no? Entonces, el artículo 85 decía que la Secretaría de Educación establecerá una agenda digital educativa de manera progresiva, la cual dirigirá los modelos, planes, programas, iniciativas, acciones y proyectos pedagógicos y educativos que permitan el aprovechamiento de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, en la cual se incluyen todos estos puntos, ¿no? El aprendizaje y el conocimiento que impulsan las competencias formativas y habilidades digitales, el uso responsable, la promoción del acceso y la utilización de las tecnologías en la vida cotidiana y en el aprendizaje, la adaptación de los cambios tecnológicos, el trabajo remoto y en entornos digitales, y esto se construyó un poco antes de la pandemia, la creatividad y la innovación práctica para la resolución de problemas y el diseño y creación de contenidos. A la par de que se estaba construyendo esto en la Ley General, también fuimos invitados varias organizaciones, varias universidades a diálogos para la construcción de esta agenda digital educativa, donde fuimos y llevamos todas estas experiencias y nuestra perspectiva. El resultado de esos trabajos se publicó ya, pues ya para el 2020, prácticamente ya con la pandemia encima, y eso impidió que hubiera continuidad en los esfuerzos de la agenda y se apresurara, pues sí, un poco la implementación, el tema de la conectividad y todo, para poder hacer frente a la pandemia, pero nos parece que todavía le hace falta. Sin embargo, es un buen comienzo para poder superar esta perspectiva que ya lo han comentado en el chat y gracias a sus comentarios vemos que por supuesto hay que superar esta visión. Hoy ya está en la Ley General de Educación, hoy por primera vez en la historia de México la educación digital está incluida en la Ley General de Educación, lo que es a la vez una responsabilidad que debemos de asumir todos, ¿no? El Estado en su conjunto, y un reconocimiento a la importancia de estas tecnologías digitales en las tareas educativas. Y esta agenda digital, a partir del diagnóstico que se hizo, déjenme mostrarles el documento cómo se publicó. Aquí sí se ve, ¿verdad? El documento en PDF. Sí, y ya se los compartimos en el chat también. Perfecto. Este documento que pues les acaban de compartir y que ya es público, bueno, tiene por supuesto la introducción que tiene que ver con la justificación de este esfuerzo, el fundamento normativo que tiene que ver con la llegada de las tecnologías a la Ley General de Educación.
Y todo el capítulo que tiene que ver con antecedentes, ustedes podrán ver, si van a esta sección, pues todos los esfuerzos que les acabo de mencionar desde la perspectiva de este documento. Ya casi llego. Aquí está. Incluso hay un mapa con la cronología de estos programas y una descripción muy general, breve, de cada uno de estos proyectos, ¿no? Lo cual quiere decir que si hay un reconocimiento de estos esfuerzos, por muy polémicos que sean, aquí están reconocidos los esfuerzos de todos estos proyectos, Enciclomedia, el programa de habilidades digitales para todos, lo que tiene que ver con los esfuerzos ya de educación abierta y a distancia de la ESAD, que luego la Universidad Abierta y a Distancia de México, incluso la entrega de las tabletas, incluso lo que tiene que ver con esfuerzos como la plataforma de cursos México X, que ese sí hay que decirlo, es un esfuerzo que parece que sí trascendió el sexenio y que todavía tiene oportunidad de madurar y de ser aprovechado por muchos, sobre todo docentes en esta perspectiva de la formación. Y bueno, la transformación del programa o la coordinación de Aprende a Aprende.mx y pues la construcción de esta nueva agenda digital educativa. Por supuesto, este diagnóstico llevó a construir estos ejes rectores que les acabo de compartir. Déjenme regresar a la presentación. Que les acabo de compartir aquí, que pues nos dice que la agenda digital educativa es este instrumento integrador y planificador a corto, mediano y largo plazo, porque este punto es muy importante, corto, mediano y largo plazo, de todas aquellas políticas públicas en torno al uso de las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales en el sistema educativo nacional a partir de estos ejes rectores. Y ahorita vamos a ver los ejes rectores, cada uno de ellos con sus objetivos. Pero lo más importante que quiero destacar aquí es que se habla de una nueva escuela mexicana. Es decir, estos esfuerzos se fundamentan o se sostienen con esta perspectiva de la nueva escuela mexicana. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Pues es un proyecto educativo con enfoque crítico, humanista y comunitario para formar estudiantes con una visión integral. Que superemos esta visión de adquirir solamente conocimientos y habilidades cognitivas y que podamos Sí, creo que se nos congeló Alfredo. ¿A mí sí me escuchan? Hola. Hola.